Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todos. Estamos encantados de estar hoy con vosotros para hablar sobre cómo la resiliencia de las personas permitirá a las empresas prosperar. Me presento, mi nombre es Maite Gómez, soy directora de recursos humanos de la empresa Electrolux y coordinadora de la comunidad de salud y bienestar de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Hoy estaremos en compañía de Gonzalo Martínez Coco, es director del área de beneficios y bienestar de AON, quien ha colaborado desde España en la elaboración del informe de resiliencia que vamos a presentar hoy. Para contaros un poquito más sobre Gonzalo, Gonzalo es licenciado en Ciencias Económicas y Actuariales y ha desarrollado toda su carrera en el ámbito profesional de asesoramiento de empresas, en lo que es políticas de beneficios, estrategias de bienestar, tanto a nivel local como global. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Maite, gracias. También tengo con nosotros a María Sánchez. María es directora de Personas, Calidad y RSC en IFEMA. Me consta que cuenta con una amplia experiencia en reestructuraciones y cambios de cultura organizativa y os puedo contar además que su pasión es crear equipos de trabajo motivados y con una fuerte orientación al logro. María es licenciada en Derecho, cuenta con un máster en Digital Business en The Valley y además contaros que ambas pues, somos miembros de la Junta Directiva y entre otras cosas nos une que las dos elegimos Instituto de Empresa para estudiar un máster de Recursos Humanos y además somos Promociona a través de SADE. Buenos días, María. Es cierto, muchas gracias, Maite. Gracias también a ON por invitarme a participar en este debate, en esta presentación. Así es que espero que sea seguro muy ameno. Muy bien, comienzo para empezar a introducir este nuevo informe sobre resiliencia, ¿no? Y ir calentando motores. Contaros más sobre AON también, ¿no? AON es una empresa líder en servicios profesionales que ofrece un amplio abanico en cuanto a soluciones de riesgos, capital humano y salud, ¿no? Hacia el mes de marzo, en plena pandemia mundial, lo que hace AON es empezar a recopilar unos datos relacionados con cómo son las respuestas, la resiliencia de personas y opiniones también de empresas, ¿no? Esto lo hacen 5 países, en Reino Unido, Francia, Italia, Holanda y España. Por eso tenemos a Gonzalo, por la parte representante de España, para presentarnos hoy el informe. Y como en las buenas novelas de intriga, os tengo que ir desvelando algún dato, ¿no? Para que os quedáis quedar durante más o menos la hora que va a durar este webinar, ¿no? Contaros, avanzaros, que se ha detectado que solo el 30% de los empleados que han participado en el estudio los definiríamos como resilientes y además que está demostrado o está mostrado en el estudio que el nivel de resiliencia puede triplicarse cuando las empresas adoptan un enfoque integral a la hora de implementar pues, medidas y programas de apoyo para sus personas, ¿no? Hablamos de un 30% de empleados son resilientes. Gonzalo, en el informe se habla de esos empleados resilientes, no resilientes. ¿Qué ámbito recoge el informe y cuáles son los indicadores utilizados para determinar esa resiliencia de un empleado? Gracias, Maite. Por empezar un poco, el concepto de resiliencia, que como sabéis es la capacidad de las personas o la capacidad que tenemos, ¿no? Como personas de asumir situaciones estresantes, inciertas, además de luego aceptarlas y aprender de ellas, es algo que es cierto que ahora empezamos a trabajar de una forma más profunda hace más o menos un año, un poco más de un año, ¿no? Ese trabajo es el que, como has dicho, nos ha posicionado para poder lanzar el informe durante estos meses de marzo y abril, quizá dos de los meses además más disruptivos, ¿no? de la historia, donde los cambios que ya todos veníamos viendo se han acelerado más que exponencialmente y donde crear entornos laborales que permitan mejorar el bienestar y la resiliencia de las personas se ha convertido en una absoluta necesidad. Por lo tanto, es por eso, como ya decías, que decidimos, ¿no? Incluir 5 países, entre ellos España, entrevistar a más de 500 personas en cada uno de ellos y además recabar opiniones de directores, ¿no? de recursos humanos y de empresas que aparecen dentro del informe, ¿no? De esta manera hemos podido descubrir eh, y corroborar datos, cosas que ya sabíamos, pero que no estaban sustentadas tanto en esas cifras como basadas en intuiciones, experiencias, etcétera, ¿no? Por ejemplo, queda evidente o es evidente que el bienestar sigue siendo uno, o en muchos casos, un concepto nebuloso, demasiado amplio y muy difícil de conectar con el valor comercial tangible, lo cual tampoco es demasiado sorprendente porque a pesar de que casi todas las empresas han contestado diciendo que ofrecen algo para apoyar el bienestar físico y emocional de los empleados,
como decía, solo el 30% se define como resilientes, cifra que es casi igual en España, que es del 29%. Entonces, para poner en contexto, a la hora de evaluar la resiliencia, como hemos sacado ese 30%, ¿no? Pues hemos partido de 3 indicadores y hemos definido como resiliente a aquella persona que responde positivamente a las 3 siguientes afirmaciones. Por un lado, que se siente seguro en su trabajo, entendiendo por seguridad un concepto amplio que abarca tanto la seguridad financiera como la seguridad para opinar libremente, de no perder su trabajo, así como otros muchos factores que se suelen unir también a lo que es riesgos laborales y seguridad física, ¿no? Entonces, se siente seguro en su trabajo. Segundo, siente un importante orgullo de pertenencia. Y tercero, siente que su empresa le ofrece las herramientas y posibilidades, además de la motivación suficiente para lograr alcanzar todo su potencial. Entonces, solo un 30% ha respondido afirmativamente a esas 3 cuestiones, ¿no? A esas 3 afirmaciones: seguridad, orgullo de pertenencia y capacidad de dar todo su potencial en su empresa. Si bien, como decía, los programas de bienestar están bastante extendidos y continúan expandiéndose. De hecho, el 80% de las empresas encuestadas dicen estar de acuerdo, que lo consideran beneficioso para sus organizaciones a largo plazo. Los empleados parece que siguen luchando por mejorar su resiliencia, ¿no? Sobre los indicadores mencionados hay que destacar que de las respuestas hay un 42% de empleados que no se siente seguro, hay creo que un 52% sí que dice no sentir orgullo de pertenencia, y un 55% que siente que en su empresa no puede o no le da los medios para que él o la persona pueda alcanzar su potencial, ¿no? Y este último dato además es bastante dramático, cuando lo que hoy más que nunca las empresas necesitan son empleados resilientes, ¿no? Con capacidad de adaptación, flexibilidad, creatividad y que aporten sobre todo su potencial para salir de esta situación tan única y disruptiva. Esa sería más o menos la introducción. Ujú. Gonzalo, has hablado de programas de bienestar. ¿Qué se entiende por un programa de bienestar integral y qué incidencia tiene entonces sobre la resiliencia de los empleados? Vale, bueno, un programa de bienestar integral lo entendemos como aquel capaz de ofrecer un conjunto de beneficios, políticas, programas e iniciativas, como lo quieras llamar, que conecten los 5 pilares que llamamos del bienestar, atendiendo a las necesidades también y expectativas de los empleados en cada uno de esos pilares. Esos 5 pilares que nosotros decimos, que es como ponemos al empleado en el centro, ¿vale? Y lo rodeamos, o a nosotros mismos como personas. También nos sirve este ejercicio para nuestra propia resiliencia, trabajarla a nivel individual, ¿no? Por un lado, el bienestar físico, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar para tener la energía necesaria para completar las tareas de la vida diaria y llevar un estilo de vida saludable? El físico. El emocional, ¿vale? Que nos ayude a gestionar el estrés, las emociones y desarrollar una actitud positiva. El bienestar social, para conectar con los demás y sentir ese orgullo de pertenencia, ¿no? El bienestar profesional, que nos ayude a mejorar la experiencia de empleado, ¿no? Su compromiso, la conciliación entre la vida personal, profesional, familiar y social. Y por último, y también muy importante, el bienestar financiero, para conseguir tener el control de las finanzas y solventar con tranquilidad cualquier imprevisto que nos pueda surgir por el camino, así como para prepararnos para nuestro futuro, ¿vale? Si tenemos en cuenta esos 5 pilares y nos ponemos en el centro y trabajamos cada uno de ellos, eso es lo que llamaríamos un programa integral, ¿no? Y su impacto sobre la resiliencia de los empleados se observa en los resultados obtenidos en la encuesta. Por ejemplo, solo un 15% de los empleados se define resiliente en una empresa sin ningún programa de bienestar, ¿vale? Este porcentaje se duplica y llega hasta casi el 30%, el 29% en empresas con programas de bienestar parciales, ¿no? Que aplica ciertas medidas, iniciativas, ¿vale? Y como decías al principio, Maite, incluso se triplica y llega hasta el 45% de empleados que se definen resilientes en empresas que ofrecen un programa de bienestar integral o al menos amplio, ¿no? Cubriendo varios de los pilares o con digamos, una estrategia más o menos definida. Por lo tanto, la relación entre la existencia de programas de bienestar y la resiliencia de los empleados es bastante evidente, ¿no? Y mucho más si el bienestar, como hemos dicho, se trabaja de una manera integral y estratégica, porque es de esa manera como se crea una cultura corporativa basada en los valores de la compañía, su visión y su propósito.
Estaba escuchándote y estaba pensando siendo directora de Recursos Humanos de Electrolux, cómo estoy trabajando, ¿no? Estos pilares, estos 5 pilares del bienestar en mi compañía, ¿no? En Electrolux somos aproximadamente unos 150 empleados. Trabajamos sobre todo personas de oficinas, comerciales, etcétera, ¿no? Siempre la parte física ha sido bastante sencilla, ¿no? Con este tipo de plantillas, pues bueno, temas relacionados con bienestar en la oficina, con el cuidado de la salud física de las personas, estamos muy avanzados. Hasta hace poco, únicamente es cuando hemos empezado a pensar más en la parte emocional de las personas. Afortunadamente, antes de que llegara COVID, y ahora creo que es aún más importante. Personalmente estoy estudiando bastante sobre temas de coaching sistémico, gestión de emociones, ¿no? Porque creo que ahora mismo pues es clave, ¿no? En temas de salud emocional, prácticas que hemos llevado a cabo y que creo que han venido muy bien están relacionadas con coaching grupal, de forma que las personas pues, pudieran de alguna forma reconectarse a sus compañeros también, y está relacionado con lo social que decías, ¿no? De ese pilar, pudieran reconectarse con los compañeros, puedan hablar de cómo se sienten, cómo están. Hemos puesto en marcha gimnasios emocionales donde la gente pueda entrenar, tener oportunidades para entrenar también esas habilidades emocionales o psíquicas que puede tener la persona. Y ahora estoy explorando bastante cómo realizar team buildings, ¿no? A través de vídeos, ¿no? Porque por lo menos nosotros ahora mismo estamos en situación, pusimos 4 fases, 4 niveles en función de cómo evolucionará la segunda ola de la pandemia, y estamos todos trabajando desde casa, ¿no? Entonces, ¿cómo vuelves a reconectar socialmente? ¿Cómo haces team buildings virtuales? Esa es una parte que nos interesa mucho y que estamos explorando, ¿no? Y la parte financiera, que es otro quinto pilar que comentabas, pues también estaba al mismo tiempo pensando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí? Bueno, yo creo que muchas compañías como nosotros estábamos en un momento dado pues poniendo en pausa aquellas subidas salariales que teníamos a principio de año, etcétera, ¿no? Y ahora estamos pues viendo pues cómo afianzar nuestros puestos de trabajo, cómo poder empezar incluso a recuperar algunas implementaciones salariales, ¿no? Para las personas, entre otros sistemas que pueda haber de seguros, de sistemas de previsión social, etcétera, ¿no? Que tienes que mantenerte vivo estudiando, ¿no? Entonces, bueno, me ha interesado mucho esas 5, ¿no? pilares que indicas, ¿no? Porque es verdad que guía muy bien a la hora de crear un sistema, un plan integral para nuestras decisiones y nuestra planificación, ¿no? Y creación de políticas. Pensando en el informe, también ahonda en la importancia de tener empleados resilientes. ¿Qué beneficios tiene esa resiliencia de las personas para las empresas y qué beneficio tiene para los empleados, Gonzalo? Vale, antes de responderte sí que, o sea, me gusta tu respuesta y es cierto además que lo que nosotros vemos es que unos pilares están muy relacionados con otros y en la parte, por ejemplo, de bienestar financiero, una de las cosas que nos encontramos, una de las principales preocupaciones, todo el tema de ERTES, todo el tema, al final es cómo puedo ayudar a mi empleado a tomar el control de sus finanzas, ¿no? ¿Qué tips le puedo dar? ¿Qué consejos? Entonces nosotros estamos trabajando mucho con las empresas, hay como 4 pilares, ¿no? En el bienestar financiero para ayudarles a entender cómo manejar sus finanzas, porque al final es una responsabilidad y cómo hacer un budget, toda la parte de protección y demás. Entonces, la verdad es que está todo interrelacionado. También el salario afecta al bienestar emocional, a cómo te sientes, a cómo te valoran. Bueno, está todo muy interrelacionado, la verdad es que sí. Sobre la pregunta, y para no desviarme, a ver, las empresas que cuentan con personas resilientes observan el valor de su inversión por un aumento en el sentimiento de pertenencia, mejores métricas de atracción, retención, productividad y por ende además en los resultados de la empresa al contribuir, ¿no? Los empleados con su capacidad para aportar todo su potencial. Si observamos en el informe, ¿no? La respuesta de los empleados no resilientes a la pregunta de si tiene pensado permanecer en la empresa en la que trabaja, apenas un 50% de ellos responde afirmativamente, mientras que más del 90% de los empleados que se definen resilientes responden que permanecerán en su empresa, lo cual significa menos rotación. De igual forma que cuando se preguntó si percibían a su empresa como una empresa moderna, ¿no? Solo el 35% de los empleados no resilientes percibían así a su empresa, mientras también que casi un 90% de los empleados resilientes consideraban a su empresa como moderna. ¿Vale? Luego hay ahí mucho gap, lo cual significa imagen de marca. Y por último, cuando se preguntó por su grado de motivación, solo un 40% de los empleados no resilientes respondió que su motivación era alta o muy alta,
frente a un 86%, ¿no?, de los resilientes que contestaron un nivel alto, muy alto, lo cual significa, obviamente, la motivación afecta directamente a la productividad. ¿Vale? Luego, del mismo modo que en el informe se evidencian las diferencias cuando se pregunta por los niveles de energía también, de confianza, de concentración, de satisfacción, de entusiasmo, ¿vale? Ahí en el informe también te vienen esas métricas de cómo se ven los empleados resilientes y los no resilientes respecto a su grado de energía, de confianza, de concentración. Así que los beneficios creemos que son evidentes, ¿no? Y al menos ahora incluso tenemos datos, ¿no? Del mismo modo que son evidentes los beneficios a nivel personal cuando mejoras tu resiliencia por el impacto directo que tiene en el bienestar, tanto físico como emocional, además del profesional y por lo tanto incluso en el social y financiero, ¿no? Si un negocio no es resiliente y no se adapta a las nuevas realidades, no va a prosperar ni subsistir. Y la verdad es que no sé por qué iba a ser diferente si sus personas no son resilientes, que son verdaderamente las que dirigen los negocios y con su trabajo consiguen transformarlos e innovar. Por lo tanto, más allá de cifras, ¿vale?, que vienen en el informe y algunas las he dado, es evidente la diferencia que existe entre una empresa que cuente con una fuerza laboral resiliente y otra que no. Bueno, ahí están los resultados. Muchas gracias, Gonzalo. Estaba pensando que aparte de mi propio interrogatorio que te llevo haciendo en unos minutos, en estos 15 minutos, por favor, pedir a todos los participantes, ¿no?, si queréis plantear una pregunta, uniros a nosotros a realizar cuestiones, tenéis una sección de preguntas y respuestas en la aplicación de Webex, donde podéis poner vuestras preguntas y yo pues voy buscando ese momento más adecuado para poder plantearlas a Gonzalo y a María, ¿no?, quien también le haré algunas preguntas que tengo guardada para ella, ¿no? Gonzalo, una cuestión también que creo que puede ser muy interesante de la que hablemos está relacionada con la comunicación. En el mundo de recursos humanos hacemos muchas cosas, pero hasta hace bien poco no hemos descubierto la importancia que tenemos a la hora de comunicar correctamente lo que hacemos, ¿no? Creo que como uno de los resultados que arrojaba el informe estaba relacionado con esa importancia de la comunicación, ¿no?, a la hora bueno, pues de que es uno de los mayores desafíos que tenemos, ¿no?, para la eficacia de los programas de bienestar. ¿Nos puedes contar sobre esto? Sí, eso es totalmente cierto, ¿no? Se muestra en el informe la brecha entre lo que los empleados perciben y las empresas y lo que las empresas afirman ofrecer, ¿no? Por ejemplo, se dice que los resultados son solo un 13% de las empresas encuestadas reconocieron no ofrecer ninguna iniciativa centrada en mejorar el bienestar de los empleados, ¿vale? Con lo cual casi un 80 dice o un 80 y pico dice que hace algo, ¿no? Mientras que de los empleados, un 43% de los empleados encuestados dijeron que su empresa no ofrecía ningún apoyo en esa área. Pues aquí viene a demostrar que algo no cuadra, ¿no?, entre lo que el empleado percibe y lo que la empresa dice. Del mismo modo que un 44% de los empleados reportaban que no existían en su empresa iniciativas para mejorar el bienestar emocional, comparado con tan solo un 18% de empresas que decían no ofrecerlas. Y unos porcentajes similares si hablamos de iniciativas centradas en la flexibilidad laboral y el desarrollo de habilidades para afrontar el futuro con mayores garantías de empleabilidad, ¿no? Entonces, al final hay un gap más o menos de media en un 30%. Al final, todo lo anterior viene a evidenciar dos problemas. El primero, la forma en que las empresas definen las medidas e iniciativas a llevar a cabo y segundo, como decías, la forma de comunicarlas. En cuanto al primero, ¿no?, ya lo he dicho antes, solo un 30% de los empleados se puede definir como resiliente. Habida cuenta que la mayoría de las empresas dicen aplicar algún tipo de medida para mejorar el bienestar de los empleados, parece que la inversión que se está haciendo no es eficiente por parte de las empresas. Puede que porque las iniciativas no estén teniendo en cuenta las verdaderas necesidades de los empleados, que pueden variar de un sector a otro o incluso de un departamento a otro. Puede que porque las iniciativas llevadas a cabo se han basado hasta la fecha en creencias, en tendencias, en modas o en simplemente poner cosas para intentar salir del paso, ¿vale?, pero sin una estrategia definida. Puede que el enfoque aplicado hasta la fecha no haya sido integral y se haya centrado más en medidas aisladas. Puede que porque no se esté midiendo la eficiencia de las iniciativas, ni se esté haciendo seguimiento ni vinculando las medidas a métricas de negocio. O puede, y llegamos a la segunda conclusión, ¿no?, que aunque se aplique un enfoque más integral, no se estén comunicando de una forma eficiente las diferentes iniciativas y medidas.
que no se haya creado un canal dedicado, por ejemplo, al bienestar de los empleados y que haya medidas que incluso se estén comunicando, que nosotros nos lo hemos encontrado en muchos casos, junto a otras muchas y por lo tanto perdiéndose entre los miles de correos y comunicaciones internas que muchas veces recibimos, ¿no? La realidad de todo esto es que para que las cosas funcionen debemos de tener datos que nos identifiquen las principales áreas a trabajar, un propósito bien definido, una estrategia, un canal de comunicación bidireccional y gamificado y un seguimiento y métricas que midan su eficiencia y el impacto en negocio. El bienestar y la resiliencia de los empleados ya no es una moda como mucha gente antes pensaba, sino que empezaron, ¿no?, las high-tech, ¿no?, con sus primeros futbolines, billares, zonas de ocio, etcétera, frutas, sino que ahora el bienestar y la resiliencia debe formar parte de la estrategia empresarial, al igual que definimos un plan financiero o de crecimiento, de inversión y de ingresos y gastos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la comunicación es un problema, pero no sabemos si es el fundamental, porque ese gap también puede ser porque las medidas que estamos implantando no sean las que realmente los empleados quieran. Y en la comunicación sí que hacer un inciso. Es muy importante la comunicación y comunicar bien, pero también sensibilizar y educar al empleado. Estamos hablando de un cambio cultural. Al final depende de cada persona. Hay gente que le hablas de mindfulness, hay gente que le hablas de relajación, de respiración y tiene una serie de prejuicios que le llevan a ni siquiera intentarlo. Entonces, bueno, no solo las empresas, sino también los empleados los que tienen que poner de su parte, ¿no? Todos como personas tenemos que poner de nuestra parte. Muy bien. María, si en algún momento también te apetece compartir alguna opinión, alguna idea o pregunta, por favor, siéntete libre también de hacerla, ¿de acuerdo? No, por supuesto que sí, muchas gracias. La verdad es que, Gonzalo, me resultan muy sorprendentes los resultados de vuestra encuesta, porque el gap que hay entre lo que las empresas dicen tener, ¿no?, y lo que los empleados sienten, pues como siempre volvemos al gran reto de la comunicación entre los seres humanos, que es lo que el mensaje que uno emite y lo que el otro percibe, porque al final, efectivamente, las personas somos subjetivas y cada uno tiene una percepción absolutamente distinta de la realidad, ¿no? Y ahí está el reto. Precisamente es que la comunicación, que los de recursos humanos tanto nos cuesta, ¿verdad? Y adaptar nuestro lenguaje para poder llegar a todos nuestros empleados, porque como bien dices tú, lo que uno entiende por relajación, pues otro lo entiende por mindfulness y nosotros, yo creo que como gestores de personas tenemos que tomar conciencia de cómo llegar a cada uno y la necesidad de adaptar el mensaje e incluso yo creo que algunas políticas y algunas respuestas en función del colectivo al que vaya dirigido, ¿eh? Porque hoy en día esta diversidad a la que nos enfrentamos en las organizaciones, desde luego o la abordamos y damos respuestas o ocurre lo que nos está ocurriendo, ¿no? Los resultados que estoy teniendo tan tremendamente reveladores, ¿eh? Yo me he anotado algunas cosas que has dicho porque me han llamado mucho la atención y creo que debemos reflexionar sin duda. Sin duda. Eso es así, o sea, quiero decir que al final una de mis grandes ilusiones con este informe es que sirva a los departamentos de recursos humanos para por fin convencer, ¿no?, internamente a los líderes de la compañía de la necesidad de hacer estas cosas. Antes no había datos, aquí tienes datos. ¿Cómo funcionan estas cosas? ¿Quieres o no quieres? ¿O solo quieres el talk o quieres el wall de talk? ¿No? Pues vamos a ver. Sí, sí. Gonzalo, pensando en llegar un poquito más abajo, ¿no?, y más concreción aún, así podemos ofrecer a las personas que estamos escuchando, si tuviéramos que centrar en cuáles son los ingredientes finales para elaborar ese plan inteligente de bienestar en una organización, ¿cuáles dirías que son? Vale, o sea, los he ido nombrando todos, ¿vale? Pero los voy a resumir los voy a concentrar en 5 puntos fundamentales. El primero, y para mí más importante, y lo acabo de decir, es que la empresa crea en ello, empezando por el CEO y los líderes de la compañía, y esté dispuesta a poner a sus personas en el centro. O sea, que el bienestar de los empleados pasa a ser un objetivo estratégico de la compañía.
No un epígrafe más dentro de las cuentas anuales y la RSC y he hecho todo esto para mis empleados, no, sino que esté dentro del plan estratégico, ¿vale? Que se crea en ello desde el top leadership. Ese es el primero y fundamental, porque si no, no va a funcionar. El segundo es obtener información sobre mis personas, ¿no? Datos, conocer las preocupaciones y problemas reales de mi colectivo y cruzando esos datos con todos los que disponga dentro de mi compañía, incluyendo absentismo, siniestralidad, política de beneficios, que es muy importante la política de beneficios, incluso las medidas de bienestar ya implantadas, ¿no? Entonces, CEO, datos y tercero, que diseñemos un plan estratégico a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Y que definamos objetivos concretos y KPIs que utilizaremos para medirlo y evaluarlo. El bienestar debe estar orientado hacia un propósito que debe ser el que finalmente dirija cada acción. Y por cada acción me refiero a incluso el tema de la compensación, ¿vale? ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo va a afectar a mi variable? ¿Cómo estoy definiendo los variables y cómo están afectando esa definición de variables sobre objetivos individuales al bienestar social? Que mis objetivos como de venta, por ejemplo, no afecten o no entren en competencia con la persona que tengo al lado, porque eso obviamente va a afectar a las relaciones, que es más importante, ¿vale? Y cómo puedo fomentar, ¿no?, el trabajo en equipo más que la competitividad, como se hacía antes, ¿no? Entonces, un plan estratégico con objetivos y KPIs concretos, ¿vale? Cuarto, implementar las políticas a través de un portal dedicado a ello, o sea, comunicando de manera abierta y transparente y fomentando la participación y sensibilizando a la persona y a las personas sobre la necesidad de cuidar su salud. Muy importante sensibilizar, no solo comunicar, sino también sensibilizar. Y pongo un ejemplo de la jubilación. A la gente joven no le interesa la jubilación, pero sí que hay muchas formas de ayudarles a entender que cuanto antes mejor, ¿vale? Y hay muchas formas de sensibilizar y de tocar esta fibra, ¿no? Y quinto, realizar un seguimiento continuo del plan, analizar el mercado, evaluar los proveedores, su uso, la participación, la evolución de los objetivos y KPIs. O sea, el plan debe de ser susceptible de ser revisado, cambiado, adaptado a las nuevas realidades y necesidades, porque seguramente lo que hagamos hoy y los KPIs y objetivos que determinemos, mañana habrán variado. Porque ya sabemos que ahora mismo no sabemos ni qué va a pasar dentro de un mes, pues no digamos dentro de 3 años. Entonces, que sea variable y que estemos siempre en continuo seguimiento, ¿vale? Entonces, esos 5 puntos, el CEO, datos, plan estratégico a corto, medio y largo plazo, canal de comunicación dedicado a ello y seguimiento continuo. Esos son los 5 ingredientes que creo que son absolutamente necesarios para que esto funcione y el primero y fundamental, que el CEO crea en ello y los líderes. Ujú. Gonzalo, hablabas de KPIs y al mismo tiempo estoy viendo dentro del panel de preguntas y respuestas de la aplicación donde las personas ya empiezan, los participantes ya empiezan a plantear algunas preguntas, ¿no? No sé si podrías darnos algún indicador a la hora de medir la resiliencia en Smart Work. O sea, toda esta parte se tiene que medir, depende de los datos de los que contemos, ¿vale? Y sobre estos datos, cómo los podamos medir, ¿vale? Y cómo vamos a alinear esas acciones a esos datos, ¿vale? Al final, cada empresa es un mundo y tiene sus propios valores, su propia visión, su propia manera de liderar, ¿vale? Entonces, KPIs puede haber muchos, ¿vale? Generalmente el que más se utiliza tiene que ver con la parte de engagement o compromiso que realizan todas las empresas e incluso medir el resultado de las acciones a través de las encuestas de engagement ya no tan anuales, sino más de pulso, ¿no? Ir midiendo el pulso de los empleados y cómo evoluciona su estado en el periodo. Y luego, obviamente, hay que meter KPIs de productividad, ¿vale? Y dentro de cada empresa habrá que determinar cómo vamos a medir esa productividad y cómo la estoy midiendo, ¿vale? Si no la estoy midiendo va a ser muy difícil meter ese KPI. Entonces, ¿cómo mido la productividad y cómo puedo hacer ese seguimiento de la productividad conforme a las medidas que aplique? Y luego lo hemos dicho antes, toda la parte tiene mucha parte de incidencia sobre la parte de orgullo de pertenencia, sobre la parte de retención, sobre la parte de imagen de marca, ¿vale? Entonces, ¿cómo estoy midiendo eso? Sobre todo es muy importante tener muy claro cómo lo estoy midiendo para, sobre mis acciones, cómo lo voy a seguir midiendo y cómo voy a medir ese efecto, ¿no? Y datos generalmente que se utilizan mucho tienen que ver con absentismo, obviamente,
¿vale? Que son los más fáciles, ¿no? Podríamos decir, de englobar. El presentismo es bastante más complicado, ¿no? Y el tema también de siniestralidad o uso de pólizas o de beneficios, ¿no? que estoy ofreciendo, el uso de la póliza de salud, etcétera, ¿no? También tiene que tener cierta incidencia sobre la siniestralidad, porque la siniestralidad tiene que ser algo que yo meta al principio que me ayude a definir mi plan, ¿vale? Si mi póliza de salud tiene una siniestralidad muy alta, debería de poder analizar, ¿no? Junto con un consultor, oye, ¿cómo? ¿Vale? Y cómo está incidiendo y qué realmente, por qué tengo esa siniestralidad y de dónde viene, ¿no? Y sobre eso trabajar también medidas concretas, ¿vale? Que pueden ser 1000 cosas. Entonces, trabajemos también esas medidas concretas para ver realmente y trabajemos sobre los datos que tenemos. Pero muy importante, ¿qué estoy midiendo ahora o qué KPIs tengo o qué puedo medir? Y sobre lo que puedo medir, ¿cómo lo voy a medir? Si hay algo que no puedo medir que quiero incorporar, bueno, pues ahí obviamente se ayuda, ¿no? Para tratar de determinar y ayudarles sobre lo que tienen, cómo podríamos medirlo para incorporarlo, ¿no? Dentro del KPI los objetivos. Y muy importante también el líder, CEO, etcétera, qué quiere medir, ¿vale? Porque cada CEO es un mundo. Entonces, pueden ser mediciones más a nivel individual, ¿vale? Que sean interesantes para la persona, o pueden ser otro tipo de mediciones. Bueno, tengámoslo en cuenta también. Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Espero que quede atendida la pregunta de nuestra compañera. Por llevarlo también al terreno IFEMA, María, Gonzalo nos ha explicado cuáles son esos ingredientes para ese plan de bienestar. ¿Cuáles son los pilares principales en las políticas de bienestar de IFEMA? Bueno, pues vamos a ver, cuidar el bienestar de la plantilla en IFEMA yo creo que forma parte de la cultura de esta casa desde hace muchos años, ¿no? Nosotros, dada la configuración de este recinto, que tiene unas dimensiones muy grandes, pues tenemos que hacer un férreo seguimiento de todos los indicadores derivados del absentismo, fundamentalmente, ¿no? En base a eso, pues construimos gran parte de las decisiones que tomamos en materia de prevención de riesgos y nos sirve, sin ninguna duda, como eje fundamental y hoja de ruta para elaborar nuestro plan de formación en ese ámbito, ¿no? Pero como bien describía Gonzalo, nuestras políticas de bienestar pues, tienen que ir más allá, lógicamente, ¿no? Entonces, nosotros nos preocupa desde siempre también, como digo, la salud de los empleados. Contamos con un médico en las instalaciones que trabaja a jornada completa aquí con nosotros y como además disponemos de comedor de empresa, pues elaboramos el menú semanal con él y intentando, bueno, pues cuidar un poco la dieta y adaptada pues a la tipología de trabajo que para gran parte de la plantilla pues es un trabajo de oficina y más sedentario, ¿no? Por tanto, el menú pues tiene que ir acorde con ese gasto calórico, lógicamente, ¿no? Y luego, en último lugar, para nosotros es muy importante el bienestar financiero, entendido en una concepción amplia, puesto que, lógicamente, y gracias, pues, que podemos contar con beneficios sociales que ayudan a, bueno, a mitigar algún gasto personal de los empleados, además de, bueno, pues tener un plan de retribución flexible. Y adicionalmente tenemos planes de ahorro. De siempre nos ha parecido muy importante trabajar e inculcar para que los empleados precisamente piensen en su futuro y en la necesidad de ir ahorrando, tener ahí una huchita de cara a lo que pueda pasar cuando nos toque jubilarnos, que desde luego la incertidumbre yo creo que es muy alta, ¿no? Pero sin duda, y escuchando a Gonzalo, creo que el gran reto va a estar en cuidar el bienestar emocional de todos nosotros, sobre todo una vez termine todo este tsunami, ¿no? Porque indudablemente el contexto y las circunstancias de cada persona y cómo a cada uno le está afectando, creo que nos va a dejar unas secuelas en las que sin duda tenemos que trabajar y tendremos que de alguna manera velar por ese equilibrio emocional, porque es evidente que todo se traduce y se traslada también al nivel de motivación y de compromiso que termina redundando en la productividad, ¿no?
Así es que, bueno, eso es un poco cómo está estructurado las políticas de bienestar en la casa, que como digo, es una preocupación muy importante desde hace mucho tiempo, con lo cual, pues lo que hacemos es trabajar en una mejora continua de lo que son nuestras políticas, ¿no? Ujú. Muchas gracias, María. Pensando en estos tiempos de COVID, ¿no?, que hemos vivido, y yo creo que muchos de nosotros hemos seguido a IFEMA, hemos estado muy pendientes de Sí. vuestra labor, ¿no?, en estos meses, y estamos también pendientes ahora, ¿no?, dentro de esta segunda ola. Llevando a esos momentos, si recuerdas esos momentos, ¿cómo ha afectado todo el montaje del hospital a los empleados? ¿Qué reacciones vienes observando entre las personas? Bueno, pues aquí podríamos estar hablando casi toda la mañana, ¿no? Pero no lo quiero hacer muy largo. A ver, cuando nos piden montar el hospital, yo no voy a negar que las semanas de antes ya había personas históricas de la casa que a mí me dijeron, me decían: María, verás cómo nos van a pedir montar el hospital, ¿no? Y aquello de que el ser humano tiende a negar algunas situaciones límite que nos cuesta a todos enfrentarnos, ¿no? Y entonces yo os diré que antes de que tuviéramos la llamada del consejero de Sanidad para montar el hospital, aquí teníamos ya los planos diseñados de cómo adaptar el recinto, los pabellones y poder meter, bueno, pues las 1.500 camas que se llegaron a tener en el recinto, ¿no? La respuesta fue maravillosa, porque en 48 horas el hospital estaba montado y en una noche, la llamada la recibimos un viernes a las 11 de la mañana. A mí no se me olvidará porque acabábamos de terminar el comité de dirección y me llamó el director general y dije: uy, ¿qué pasará? Qué raro, ¿no? Y me dijo: María, toque de corneta que hay que montar el hospital. Y bueno, eso fue un viernes, como digo, y en la noche del sábado estaban ya durmiendo los primeros enfermos, ¿no? A ver, en IFEMA lo que se hizo fue algo muy atípico, ¿no? Porque estábamos en unas circunstancias, el país entero, que espero que no se vuelvan a repetir, pero que muy excepcionales. Y aquí la labor de voluntariado que se llevó a cabo por una ingente cantidad de empresas, de montajes, de instalaciones, de toda naturaleza, de eléctricas, de todos los oficios, fue impresionante, ¿no? Nuestros proveedores de referencia, especialmente los de montaje, respondieron de forma inmediata y eso fue desencadenando una cadena de colaboración y de empresas que se volcaron impresionante, ¿no? Eso permitió y facilitó, como se vio, tener esa respuesta inmediata. Y luego desde dentro, en IFEMA, bueno, pues hicimos una labor de colaboración y voluntariado muy grande porque las donaciones se produjeron en cuestión de horas y si esto fue un viernes, pues nosotros el domingo nos dimos cuenta que éramos incapaces de alguna manera de dar respuesta a todas las donaciones que desde cualquier punto de España se estaban produciendo y había que gestionar pues con Banco de Alimentos, con Cáritas, con los hoteles. Fijaros, los hoteles hicieron una cantidad de donaciones de colchones y de camas como no os lo podéis imaginar, ¿no? Y montamos un equipo de empleados de IFEMA, pues precisamente apoyándonos nuestro propio call center que atiende a nuestros visitantes para coordinar esos donativos. En paralelo montamos un equipo de voluntarios, empleados, que también ayudaban en esa labor un poco asistencial que habitualmente un hospital con una estructura y una infraestructura presta en la parte que es la atención al paciente, pero aquí no había, claro. Y en un recinto además donde es muy fácil perderse porque esto es muy grande. Y bueno, pues ya os digo que también en ese fin de semana montamos turnos de voluntarios casi de 24 horas y nos dedicábamos sobre todo a ayudar al paciente, que era alta, que en ese momento en los primeros días no hubo, pero sí familiares que preguntaban
por sus convivientes, porque las personas que derivaron aquí venían de otros hospitales y había algunas personas que habían perdido el rastro o, digamos, no sabían dónde estaban los suyos, ¿no? Daros cuenta que la persona ingresaba en urgencias, muchas veces iba con su móvil hasta sin cargador y se quedaron sin batería. Entonces, bueno, pues no sabían dónde estaba, ¿no? Esa fue otra parte. Nuestros equipos de sistemas pues dotaron de cargadores, de iPad para que se pudiesen conectar con las familias. Entonces, como digo, el despliegue fue muy grande y sin ninguna duda es fruto del compromiso que en la casa se tiene primero con IFEMA, pero luego con la Ciudad de Madrid, porque no podemos olvidar que en IFEMA, cuando se han producido grandes siniestros y catástrofes, como fue el accidente de Spanair o el 11M, pues en este recinto también se acogieron a muchas familias en búsqueda de sus familiares, ¿no? Y eso fue, como os digo, en esta tercera ocasión, pues yo creo que, fijaros, incluso no cierta profesionalización, pero sí que fue una reacción tremendamente rápida porque yo creo que aquí muchos empleados sabían lo que iba a ocurrir. O sea, que de verdad es que se pone la piel de gallina, pero es que es así. Interesantísimo, de verdad, y es espectacular, ¿no? Sí, Esa sí, muestra sí, de flexibilidad, de capacidad de cambio, de adaptación, de respuesta, ¿no? sí, Que sí, pudimos ver. sí. Oye, después de esto vivido, ¿no? De lo que estamos aprendiendo, y es una pregunta que os planteo a los dos, después de lo que estamos aprendiendo, de lo vivido, de los resultados que arroja este informe, que luego explicaremos también cómo descargarlo, ¿no? Para que todos podamos tenerlo. En este contexto, ¿creéis que a todos nosotros, directores, directoras de recursos humanos, nos va a llevar a buscar otras habilidades, otros estilos de liderazgo en nuestros equipos? Bueno, yo creo que sin ninguna duda tenemos que hacer un reskilling post-COVID, ¿no? La nueva realidad está marcada por la incertidumbre y por la digitalización y eso hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo desde luego soy una firme creyente de que el cerebro es un músculo y se puede trabajar y se puede entrenar, ¿no? Y si se entrenan ciertas capacidades, pues se pueden cambiar algunas estructuras cerebrales, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero esto es cierto que es un ejercicio duro que necesita compromiso y necesita valentía, porque tenemos que tomar conciencia de la necesidad del cambio. Yo, desde luego, me ha parecido que los resultados de la encuesta son muy reveladores, ¿no? Acerca de los atributos o las cualidades de la persona resiliente. Yo, por dar un poco mi valoración, una persona resiliente creo que tiene que tener mucha paciencia y serenidad. Creo que además tiene que tener creatividad o iniciativa, ¿no? O capacidad para pensar un poco fuera de la caja y dar soluciones diferentes a realidades diferentes. Tiene que ser una persona estructurada y planificada, con horarios y con, bueno, con una agenda. Y tiene que tener, sin duda, y para mí lo más importante, tiene que tener un gran sentido de la responsabilidad y del deber. Yo creo que de verdad que en este contexto pues el victimismo no ayuda y tenemos que ser probablemente más generosos y más solidarios que nunca, ¿no? Pero también es verdad que las personas que somos responsables de otros y tenemos equipos a cargo, pues es muy importante que tomemos conciencia de que al final somos un espejo y nuestro comportamiento tiene que reflejar sin ninguna duda seguridad en que somos capaces de afrontar y superar esta situación y tenemos que tener mucha fuerza interior porque desde luego el día a día es tan cambiante que la incertidumbre es tremendamente difícil para todos, ¿eh? Y cada uno de nosotros. Pero esa fuerza interior hay que sacarla y además la tenemos que transmitir. Por eso digo que hay que ser generoso y solidario.
No sé, Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? O sea, sí, sí. O sea, para mí la diferencia sustancial entre los nuevos líderes y los líderes más tradicionales tiene y va a estar sobre todo en la parte de la gestión emocional, en integrar, ¿no? Las emociones, ¿no? Y los sentimientos de la gente. Es decir, al final va a integrar, ¿no? Lo individual y lo comunitario, y va a interactuar en ambos ámbitos ya, eh, porque la vida profesional y personal ya está totalmente fusionada y unida, y los nuevos líderes tienen que tener eso muy en cuenta, y las emociones y sentimientos de la persona, y sobre todo ser mucho más empáticos, ¿vale? Aparte de todas las otras características que María ha dicho, obviamente. María, y cuando piensas en las políticas de gestión de personas, sea retención de talento, bienestar o de otro tipo, ¿no? ¿Ha cambiado tu opinión? ¿Ha reforzado tu opinión en este sentido? ¿Piensas en políticas a partir de ahora más genéricas? ¿Qué ocurre con ese café para todos del que venimos ya tiempo hablando de? Bueno, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que todo esto nos tiene que llevar a aproximarnos al talento de otra forma, ¿no? Hoy en día las organizaciones tenemos que ser muchísimo más ágiles, tenemos que tener capacidad para reinventarnos y dejar de ver a la tecnología como una barrera y convertirlo en una oportunidad, ¿no? Evidentemente, ¿no? Tenemos que, como decías tú antes, ¿no? Poner a la persona en el centro y eliminar las etiquetas que a lo mejor se puedan tener, porque hoy el día el talento es global y la digitalización pues ha permitido que se pueda trabajar casi desde cualquier lugar, aunque la gestión pues tiene que seguir siendo local y adaptada a la necesidad de cada momento, ¿no? Pero lo que no podemos olvidar es que la digitalización está unida a la flexibilidad y bajo este pilar pues tenemos que construir las nuevas políticas, ¿no? Evidentemente no podemos caer en la arbitrariedad, pero sí creo que debemos tener la suficiente capacidad de adaptación para dar respuesta precisamente al empleado en su más amplio espectro, ¿no? Y cubrir todas las necesidades que tiene pues mira, en los 5 pilares, ¿no? Como bien definido. El café con leche yo creo que se ha terminado, ¿no? Hace muchísimo tiempo, pero lo que es verdad es que este contexto pues ha hecho que la realidad sea absolutamente clamorosa, ¿no? Y sobre todo los gestores de personas tenemos que dar respuesta y cabida a la persona en toda su dimensión, porque si no, ese compromiso decae y la motivación en consecuencia se viene abajo. Yo es un poco la visión que tengo y como digo, esto tiene que ser una oportunidad para crecer y para aprender, ¿no? Para reinventarnos permanentemente en esas políticas que vamos fijando. Pero sin ninguna duda tenemos que ser mucho más sensibles a las necesidades de la persona. No sé si vosotros estáis de acuerdo o no. Y yo, por supuesto. Vamos, si ya estábamos convencidos, ahora ya no. Completamente. No, no, totalmente, totalmente, María. Muy bien. Estábamos hablando también de todo este aprendizaje, ¿no? que hemos llevado a cabo, ¿no? De estas experiencias que hemos querido traer también a la mesa hoy. Nos quedan muy pocos minutos, digamos que unos 5 minutos, y pasamos a algunas preguntas que hay por parte de los participantes, pero a modo de resumen, a modo de conclusión, ¿no? Y le hago la pregunta ahora a Gonzalo, que te tenía un rato tranquilo. ¿Qué asignaturas crees que tenemos pendientes, tanto empresas como empleados, a la hora de que la adaptación al entorno actual sea un hecho y funcione? Bueno, a ver, así muy breve, porque más o menos ya todo lo hemos dicho y redicho, pero con lo último que ha comentado María, pues queda claro, ¿no? Que no vale ya el café para todos. El primer ingrediente es el que antes nombraba, ¿no? Que el bienestar deje de ser dentro de la empresa fruto de la improvisación, sin asignación de recursos específicos ni budget, ¿vale? Que es uno de los principales problemas, ¿no? Que realmente en las empresas se incluya y considera el bienestar de sus personas como algo estratégico
y que no solo forme parte de ese epígrafe, ¿no? En un informe anual para describir las principales acciones llevadas a cabo, pero sin realmente explicar, ¿no? El porqué de esas acciones y cuáles son los impactos y objetivos alcanzados. Eso por parte de la empresa, de las empresas, ¿no? Para mí esa es la parte fundamental, ¿no? Y que yo siempre es la principal barrera, ¿no? Que cuando hablo con empresas me plantean, es que no tengo budget, ¿vale? Bueno, pues hay que buscar ingeniería, ¿no? Para conseguir dinero o financiar esto de otras maneras, pero si es una necesidad, desde luego debe de ser una exigencia por parte de capital humano, recursos humanos, como lo queramos llamar, de exigir budget, ¿no? Para trabajar esto de la manera que se debe de trabajar, ¿vale? Y por parte de los empleados también hay asignaturas pendientes, ¿no? Y de todos nosotros, tomar conciencia de la necesidad de trabajar el propio bienestar y de utilizar las herramientas y soluciones que la empresa nos pone a nuestra disposición. Para mejorar, para cambiar, hay que querer cambiar. Los empleados tienen que poner de su parte, porque cambiar hábitos es lo más difícil y complicado en esta vida. Lo que no vale es quejarse, pedir y luego no hacer nada o no esforzarnos, ¿vale? Esto también requiere de un esfuerzo de nosotros como empleados y como personas de utilizar lo que nos ponen o al menos probarlo o al menos intentarlo, ¿vale? Porque esto es cambiar hábitos y todos sabemos lo difícil que es, ¿no? Entonces, el bienestar al final, la conclusión es que es responsabilidad de todos, de la empresa y de los empleados. Por eso la importancia, ya lo hemos dicho antes, de comunicar, sensibilizar y hay que romper ciertas barreras y prejuicios eh, que además solo es posible de esa manera alcanzar un cambio cultural, ¿no? Y entonces, y cuando digo barreras y prejuicios, digo de todos nosotros como personas, pero también en muchos casos de la alta dirección, eh, porque al respecto de esto existen muchos prejuicios. Y mi gran objetivo, como he dicho antes, es que esto ayude a romper ciertos prejuicios y que se vea, oye, que esto no lo digo yo, ¿vale? Lo dicen las empresas y los empleados. Entonces, ¿queremos hacer algo o no? ¿Vale? Entonces, pues bueno, ese es un poco mi gran conclusión y las asignaturas pendientes. Ujú. Tenemos a Isabel, directora de Recursos Humanos, que está participando en el webinar, que comenta, ¿no? Que tiene la sensación de que para algunos trabajadores estas iniciativas no son beneficios para su salud mental, sino más bien para el exclusivo beneficio de la empresa. Y entonces esas buenas iniciativas pues, pueden perder la eficacia que tienen, ¿no? Y nos pregunta, oye, ¿qué creemos que podemos hacer pues, para eso? Para que no parezca que es por el beneficio de la empresa, sino que realmente sea una generosidad real, un interés real de poner en el centro a la persona, de preocuparnos por su salud mental y que la persona lo perciba de esa forma, ¿no? Antes hemos hablado de esa discrepancia o diferencias con la comunicación y la percepción, ¿no? Pero alguna idea que le podamos dar también a Isabel. Bueno, yo creo que como dices tú, Maite, la comunicación es muy importante, ¿no? Y probablemente haya que adaptar el lenguaje o haya, como decía antes Gonzalo, que mencionar mucho más la importancia del trabajo en equipo, el cambio en el estilo de liderazgo, explicar muchos conceptos que a lo mejor los que trabajamos en recursos humanos damos por sentado que las personas lo conocen, pero no siempre se conoce, ¿no? Yo hay veces que cuando me viene a ver un manager de la casa, pues le tengo que explicar la diferencia que hay entre poder y autoridad, ¿no? El poder te lo da el cargo y la autoridad te la ganas tú todos los días. Entonces, pues también tenemos un poco nosotros que hacer de adoctrinamiento en la organización a nuestros colaboradores, porque es muy fácil, yo pienso, manipular algunos conceptos, ¿no? O algunos mensajes. Y desde luego tenemos que trabajar mucho, mucho en la comunicación y en la forma en la que transmitimos las ideas y cómo llegamos al empleado. Ujú. Sí, Para mí también la coherencia, ¿no? Y de alguna forma a la hora de trabajar, ¿no? Que se vea que realmente, pues sí, pues es un ganar-ganar por las dos partes. O sea, es que esto es de ir juntos en ello, ¿no? No es una parte contra la otra, ¿no? Y la coherencia para ganar confianza creo que también es importante en esto, ¿no? Sí. o sea, esa es la clave, la confianza. Yo sí me encuentro en esa situación en la que hay gente que quizá me diga que es que esto, lo que es bueno para la empresa y no. Entonces,
lo primero que pienso es que quizá lo que no debo trabajar inicialmente es el bienestar emocional, sino que el problema es otro. Y entonces tengo que buscar la base de ese problema y entender por qué la gente de mi empresa, cuando hago una medida que es buena para ellos, me está diciendo que es que lo que yo quiero es ganar dinero con eso. Entonces, quizá el problema sea otro. Entonces, mi recomendación siempre es, oye, vamos a buscar, ¿vale? ¿Por qué la gente dice esto y dónde está el problema? Antes de aplicar ninguna medida o implantar nada, porque va a ser tirar el dinero a la basura. Entonces, busquemos, ¿vale? Y rasquemos a ver qué está pasando, ¿vale? Porque generalmente, aparte de que siempre hay troles, eso es cierto, pero bueno, puede haber alguno, pero hay que buscar siempre y entender y tratar de entender por qué la gente dice eso, porque siempre hay una razón por detrás o quizá su manager sea el que está, ¿sabes? Porque al final el mando intermedio es el que tiene mucho poder y el Sí. que tergiversa y el que maneja y el que tejemanejes, ¿no? Entonces, eh, hay muchos hilos, hay muchos... Entonces busquemos saber, porque quizá no haya que empezar por el bienestar emocional, haya que empezar por otros derroteros, ¿no? Esa es mi recomendación. Muchas gracias. También se nos pregunta cómo se puede descargar el informe. Gabriela lo que ha hecho en la sección de preguntas y respuestas es que ha puesto directamente el link. No sé, Gonzalo, si quieres darnos alguna otra dirección para poder descargar y acceder directamente al informe. Todos nosotros podríamos. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy muy práctico, o sea, quiero decir, al final, aparte de links y tal, si pones en Google informe o AON informe resiliencia, te lleva al microsite en la primera búsqueda y entras y lo tienes en varios idiomas. Entonces, ahí en el microsite, arriba a la derecha se verá español o tal, eliges el idioma que quieres y luego a partir de ahí, pues te pone informe, descargar y se descarga. Muy ¿Vale? bien. O sea que Y una última Gracias, pregunta. Gonzalo. Gracias. Y una última pregunta, porque ya vamos más justos de tiempo. Cristina nos dice, oye, sería interesante diseñar y pasar encuestas de salud a los empleados. Y de hecho, también hemos estado hablando de esos tomas de pulso, etcétera, ¿no? Habituales, ¿no? Para poder detectar mejor las necesidades. Si pudiéramos aconsejar algún tipo de encuesta. Eh, bueno, yo no puedo decir la mía. Pero las tenéis. O sea, quiero decir, sí, y trabajamos con partners también en esa parte. O sea, nosotros trabajamos con un equipo médico, pero luego aparte, obviamente, somos conscientes de que el bienestar como tal es un ecosistema, ¿no? Entonces nosotros tratamos de estar imbuidos en ese ecosistema y estar en el día a día. O sea, somos capaces de cuando una empresa tiene un problema muy concreto, encontrar en el ecosistema la solución y la mejor solución a ese problema concreto, ¿vale? Porque, o sea, no trabajamos como un Employee Assistance Program, ¿no? En el sentido de que te da todo, pero todo se queda, ¿no? Un poco en el aire, sino es más de nicho, más, si tienes este problema en concreto, esta es la solución. Si tienes este otro problema, esta es la solución. A nivel de datos, nosotros trabajamos también con partners, que en este caso también lo trabajamos con Freedom and Flow, que no sé si les conocéis, eh, pero son muy máquinas también. Entonces, ayudan en toda esa parte de Data Analytics y nos ajustamos en el modelo, ¿vale? Y sobre ese modelo y 19 puntos, ¿vale? Que analizamos, somos capaces de crear un auto-assessment para el empleado, en el sentido de que, oye, el empleado recibe un informe personalizado de cómo está, y por otro lado, coger toda esa data y agregarla a la data de la empresa para sacar, ¿no? Los KPIs y objetivos que querramos marcar, existen. Y luego, obviamente, si queremos hacer encuestas más normales, ¿no? O iniciales de voy a implantar un plan de bienestar, pues nosotros también desarrollamos ese tipo de encuestas más básicas, ¿no? De un poco sacar ideas para cuando sobre lo que ya se hacía y lo que queremos manejar para el año siguiente, por ejemplo, pues ver un poco por dónde tirar. Oye, pues parece que, o sea, en algunas de las que hemos hecho con empresas, pues, o sea, te salen ideas en el sentido de que nadie esperaba que el bienestar financiero fuera una preocupación y de repente te encuentras que con una media de edad de 30 y pico es una gran preocupación por dos cosas, por el ahorro, que no consiguen ahorrar, y también porque no consiguen llegar a final de mes, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos eso? Pues tampoco se sabía, se pensaba que más, que sobre todo el top iba a ser el estrés, ¿vale? Y el miedo y la incertidumbre, pero bueno, hay gente que eso en cierto modo lo empieza a asumir
pero lo que más le está afectando es el money. Entonces, ¿cómo podemos trabajarlo? Bueno, eso también se hace, o sea, que decir que... Pero bueno, yo estoy hablando de mí, ¿sabes? Vale, luego soluciones Sí. habrá muchas y muy buenas. Maite, Gonzalo, María, hemos llegado a las 11 de la mañana. Yo estoy experimentando fallos técnicos. No sé si vosotros veis bien. Sí, Sí. sí, sí. Sí, ¿no? Fenomenal. Es mi ordenador, entonces. Eres tú, no somos nosotros. Me alegro. Vale, Es por vale, ti. genial. Estaba un poco asustada. Pues nada, si queréis, podéis quedaros unos minutitos más para cerrar las conclusiones. Ujú. Fenomenal, perdonad la interrupción. Nada, perfecto. Bueno, pues bien, es la hora. No sé si María querías añadir algo y te hemos cortado o... No, no, para nada. No, daros las gracias por participar. Gonzalo, yo creo que tenéis que publicitar mucho los resultados de esa encuesta porque además, como decías tú, precisamente puede servirnos como una herramienta para convencer a nuestros CEOs que les gusta tomar decisiones con datos cuantitativos y yo creo que una encuesta de esta naturaleza con esos resultados pues tienen que ser muy reveladores, ¿no? O sea que muchas gracias a vosotros por el estudio y sobre todo por compartirlo, ¿no? Ujú. Gracias, María. Bueno, digamos que los buenos marineros no se hacen en aguas tranquilas, ¿no? Y yo, Gonzalo, me quedo con una frase tuya de un artículo que recientemente has publicado en Expansión. Ahora es ver si estamos dispuestos a capear el temporal en la empresa, ¿no? Así Claro. que Esa es la muchis- idea. Esa es la idea. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Encantada de estar con vosotros esta mañana y a todos los participantes. Pues Muy gracias a bien. vosotros. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Gracias a todos. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias, Gabriela. Chao. Hasta luego.